Hola, bienvenidas a este nuevo video. Hoy te voy a enseñar cómo tejer un gorrito de Navidad para decorar tu árbol o cualquier otro lugar de tu casa. Yo hice dos. Uno, como ves, lo puse como tope del árbol, que queda súper original y súper bonito. Y el otro lo usé para decorar este rollo de cocina y darle un toque navideño a ese lugar de la casa. Pero lo puedes usar para decorar cualquier espacio de tu hogar. Este gorrito lo vamos a tejer en agujas circulares, por lo cual no tiene ningún tipo de costura y es muy rápido y fácil de tejer como proyecto para esta Navidad. Así que comencemos. Bueno, para tejer este gorro vamos a usar un hilado de grosor de K ligero o número 3 que tiene 140 metros en 50 gramos. Si quieres saber más sobre los grosores de hilados, te dejo acá arriba un video donde te cuento cómo se miden y donde también te puedes descargar una tabla con los diferentes grosores. Yo usé este de DMC que se llama Kitty 4, es 100% acrílico en color rojo y blanco para uno, y luego usé este color verde para el otro. Vamos a tejer con una aguja número 4, una aguja circular número 4 de cable largo. También vamos a necesitar unas tijeras, una aguja lanera, un marcador para comienzo de vuelta y dos marcadores de ganchito. Yo te voy a enseñar un tamaño estándar que es chico, no es para una persona, es para decorar, pero siempre puedes cambiar el tamaño usando un hilado y unas agujas más gruesas, o igualmente si lo quieres hacer más chiquito todavía lo puedes hacer usando un hilo y unas agujas más delgaditas. Para comenzar vamos a montar 50 puntos con el hilado blanco. Yo lo voy a hacer con el método cola larga, que si no lo sabes hacer te dejo acá arriba un video, donde lo enseño a hacer en detalle, pero puedes usar cualquier método que te guste. Entonces, para este método dejé una hebra más o menos de 20 centímetros, que sería la cola larga. Y empezamos a montar los puntos. Bueno, acá ya tengo mis 50 puntos montados. Para este gorro vamos a usar la técnica de Magic Loop. Que no le tengan miedo, es una técnica que al principio cuesta un poco, pero que es muy útil para tejer proyectos pequeños como este, con unas agujas de cable largo, sin tener que usar agujas de cable muy corto, porque casi siempre no las tenemos. Entre más largo sea el cable, va a ser más fácil el Magic Loop. Entonces, vamos a dividir los puntos en dos, sacando el cable por un costado así. Entonces, los puntos de atrás tienen que tener el hilado. El hilado debe quedar atrás. Nos aseguramos que todos los puntos estén así bien derechitos. Y pasamos los puntos que tenemos adelante hacia la aguja. Y los puntos que quedan atrás los pasamos al cable. Así. Y es importante sacar el hilado, ¿sí? Para que nos quede así por arriba, para que luego no se nos cree una lazada. Entonces, siempre tiene que quedar así por arriba. Jalamos esta aguja y la traemos para acá para poder tejer. Para unir el tejido entonces vamos a poner este punto de acá y el de atrás bien junticos. Y vamos a tejer este primer punto con estas dos hebras, que es la que me sobró del montaje y la que va al ovillo. Vamos a tejer punto Santa Clara, que en tejido circular se forma tejiendo una vuelta del revés y la otra en punto derecho.
Entonces esta primera vuelta la vamos a hacer en punto revés. Entonces vamos a tejer este primer punto como revés, paso este hilado para adelante, ¿sí? Así, y tejo revés. Y ahí tengo el primer punto. Y entonces vamos a empezar a tejer esta primera mitad de puntos. Y voy a ir llevando las dos hebras hasta cierto punto y luego suelto la hebra del montaje de puntos. Vamos acá, ya la puedo soltar, que sería esta, y continúo tejiendo. Al llegar acá lo que hacemos es dar la vuelta al tejido y pasamos de nuevo los puntos que están atrás hacia el cable y los de adelante los pasamos hacia la aguja. Unimos estos dos, este primero y el último de atrás, y tejemos esta otra mitad de puntos. Esta entonces sería nuestra primera vuelta. Ahora volvemos a voltear el tejido. Pasamos los puntos de atrás hacia el cable y los puntos de adelante hacia la aguja. Como ven, esta parte del Magic Loop es algo muy metódico. Ahora esta segunda vuelta es del derecho. Entonces, volvemos a poner estos dos puntos juntos acá, el hilado para arriba. Entonces ponemos acá el marcador de punto. De comienzo de vuelta a mí siempre me gusta ponerlo para no perderme. Y tejemos el primer punto del derecho. Y ahora este punto lo puedo pasar para atrás, así, jalándolo simplemente, para que el marcador de puntos me quede acá asegurado. Tenemos esta primera parte de puntos. Y ahora volvemos a darle la vuelta y pasamos los puntos de atrás hacia el cable, los de adelante hacia la aguja y acá terminamos la segunda vuelta tejiendo esta otra mitad de puntos. Acá ya llegué al marcador que nos indica el comienzo de vuelta, entonces paso el marcador y tejo este próximo del revés. Damos la vuelta y volvemos a posicionarnos para seguir tejiendo. Entonces vamos a continuar tejiendo de esta manera, una vuelta del revés, otra vuelta del derecho, y vamos a tejer 13 vueltas en total. Ahora ya llevamos 2, tenemos que tejer 11 más y debemos terminar en una vuelta del revés. Bueno, acá ya terminé mi borde en punto Santa Clara y vamos entonces a cortar el hilo, falta este último punto. Vamos a cortar el hilo y a cambiar de color. Entonces acá simplemente unimos el nuevo color podemos tener acá las dos hebritas que restan y empezamos a tejer.
Entonces ahora vamos a tejer punto jersey o punto liso, que son todas las vueltas del derecho. Y tejemos 17 vueltas usando la misma técnica del Magic Loop. Y ahora cuando terminamos la vuelta ya no cambiamos de punto, sino que seguimos tejiendo en punto derecho. Y luego estas dos hebritas que quedan acá las escondemos. Entonces ahora vamos a tejer las 17 vueltas y volvemos. Acá ya terminé las 17 vueltas en punto derecho y ahora vamos a comenzar a hacer las disminuciones. Entonces vamos a poner dos marcadores que nos van a indicar dónde haremos las disminuciones. Para esto, desde el comienzo de vuelta, ¿sí?, que tengo acá, es decir, este marcador, vamos a contar 12 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y ponemos el marcador. Es importante que estos marcadores para las disminuciones sean diferentes al de comienzo de vuelta para no irnos a confundir. Y entonces para poner el otro vamos a comenzar desde el punto del marcador de comienzo de vuelta para atrás. Entonces, y vamos a contar 13 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y ponemos el marcador acá. Entonces vamos a realizar las disminuciones antes y después de cada marcador. O sea, en cada vuelta vamos a disminuir 4 puntos. Voy a tejer ahora hasta 3 puntos antes del primer marcador. Acá ya llegué y vamos a hacer entonces una disminución hacia la izquierda. Tengo una lista de reproducción donde enseño disminuciones y aumentos con inclinación. Te la dejo acá arriba para que vayas a verla. Entonces para la izquierda deslizamos y tejemos ambos por detrás, así. Tejemos este punto, pasamos el marcador, tejemos un punto y ahora hacemos una disminución con inclinación hacia la derecha, que es simplemente tejer 2 puntos del derecho, así. Entonces cuando vamos a hacer las vueltas donde corresponda disminuir, vamos a hacer esto. Ahora tejemos hasta 3 puntos antes del próximo marcador. Entonces deslizamos, tejemos por detrás, tejemos este punto, pasamos el marcador, tejemos un punto y tejemos 2 puntos juntos del derecho. Y terminamos de tejer la vuelta. Entonces esta vuelta que recién tejimos sería nuestra vuelta número 18. Ahora vamos a tejer la número 19, la 20 y la 21 sin disminuir, o sea, vamos a tejer todos los puntos del derecho y volvemos en la 22 para volver a hacer otra vuelta de disminuciones.
Si te gustan mis videos y el contenido que subo, me ayudas muchísimo dándole like, compartiendo y comentando. Estas cosas me ayudan muchísimo a que YouTube muestre más mis videos. Y si quieres colaborar todavía más con este canal, puedes unirte como miembro, donde comparto contenido exclusivo, tips y tutorial, o apoyar solo este video desde el corazoncito que dice gracias. Todo lo puedes hacer desde acá abajo. Bueno, acá ya voy a empezar la vuelta número 22, entonces vamos a tejer de nuevo hasta 3 puntos antes del marcador. Entonces acá deslizamos, tejemos por atrás, tejemos este punto, pasamos el marcador, tejemos un punto y tejemos 2 puntos juntos del derecho. Y ahora vamos hasta 3 puntos antes del siguiente marcador. Volvemos, deslizamos, tejemos por detrás, pasamos, tejemos un punto, pasamos marcador, tejemos otro punto y tejemos 2 puntos juntos del derecho y ya terminamos de tejer la vuelta. Entonces ahora vamos a tejer la vuelta 23, 24 y 25, también así descansando sin disminuir todos los puntos del derecho. Y luego entonces vamos a repetir esto mismo, haciendo una vuelta de disminución, descansando 3 vueltas, haciendo una vuelta de disminución, descansando 3 vueltas hasta tener 10 puntos en las agujas. Entonces vamos a disminuir en las vueltas 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50 y 54. Y el resto van a ser vueltas de descanso, ¿sí? Es decir, tenemos de nuevo todos los puntos normales sin disminuir. Y volvemos entonces en esa vuelta 54 cuando ya tengamos los 10 puntos en nuestras agujas. Bueno, acá ya terminé mi vuelta 54. Ya tengo los 10 puntos en las agujas y vamos a tejer entonces la vuelta 55 normal, ¿sí? Sin disminuir, sin nada. Yo acá voy a volver a prepararme para el Magic Loop. Vamos a volver a dividir el tejido en 2. Ya puedo sacar estos marcadores. Bueno, y la vuelta 55 vamos a tejer 2 puntos juntos del derecho por toda la vuelta. Entonces simplemente tejemos estos 2 primeros juntos, así, los 2 siguientes juntos. Acá doy la vuelta y continúo disminuyendo esta otra mitad. Y acá me faltaría disminuir este con este, entonces lo paso para atrás.
Así que bueno, acá al final tenemos 5 puntos nada más, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5. Ahora lo que vamos a hacer es cortar esta hebra. Ya puedo sacar este marcador también. Cortamos la hebra. Enhebramos. Y vamos a pasar todos los puntos así a la aguja lanera. Acá ya sacamos las agujas, jalamos bien y volvemos a pasar por todos los puntos para asegurar bien. Una vez esté bien cerrado, vamos a meternos para adentro. Y acá por detrás simplemente escondemos la hebra. Y listo, y cortamos, y luego nos falta entonces esconder estas hebras que nos faltan y estamos. Y ahora nos faltaría darle el toque final, que es el pompón. Vamos a usar el hilo blanco, vamos a agarrar el hilo blanco y vamos a enrollar en estos 3 dedos. Cuando esté bien cortico, cortamos acá y vamos a cortar aparte otra hebra larga que vamos a enhebrar. Entonces lo que hacemos es pasarla de atrás hacia adelante, así con la aguja lanera. ¿Sí? Y luego lo vamos a pasar por estos 2 puntos. Y ahora acá atrás vamos a hacer un nudo. Y ahora vamos a volver a hacerle otra vuelta. Vamos a pasar por acá de nuevo, traemos hacia adelante y vamos a hacer otro nudo. Sacamos ahora de los dedos, con cuidado, que no se vaya a desbaratar, teniendo acá de la mitad y simplemente acá sí terminamos de jalar los nudos. Y cerramos bien así. Hacemos un nudo más. Y ahora lo que hacemos es cortar las hebras de este lado y de este lado. Vamos a agitar bien. Estas 2 hebras largas las dejamos. Y ahora vamos a peluquear con las tijeras hasta obtener una bolita pareja como esta.
Una vez terminamos el pompón, entonces vamos a enhebrar las 2 hebras largas que tenemos, y las que dejamos. Un poquito más. Y ahora entonces agarramos el gorrito y vamos a pasar las 2 hebras para adentro por toda la puntita. Y ahora lo que vamos a hacer es pasar una de las hebras por algún punto. Y hacemos un nudo. Estas hebras no hay necesidad de esconderlas, solo cortamos un poquito más el excedente. Y listo, acá tenemos nuestro gorro de Navidad terminado.